En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, llenos de gratitud, nos ponemos en tus manos en esta tarde para suplicarte que escuchando nuestra plegaria también puedas atender cada una de aquellas necesidades que tenemos y que siempre sean en provecho y en orden para nuestro bien y el bien de los demás. Ayúdanos a ir penetrando poco a poco este misterio de nuestra fe que se refiere a tu persona, ahí donde nosotros también podemos encontrar esas respuestas de lo que se refiere a nuestra persona. Ayúdanos también que encontrando tu amor y las respuestas que a veces van a satisfacer esa saciedad de nuestras almas, con también esa paz que obtengamos podamos ir al encuentro de los hermanos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a comenzar primero, pues, preguntando si hubiera de parte de ustedes alguna pregunta, alguna duda, algo que hubiera pendiente de la lección anterior, para que pudiésemos resolverlo y entonces pudiésemos pues dar ahí esas soluciones. Y si no, pues vamos con lo que tenemos para nuestra clase de hoy. Entonces, no sé si alguien tuviese alguna duda o pregunta. Marta y María Teresa tienen sus micrófonos abiertos. ¿Hubiese alguna pregunta de parte de ustedes? Martita. Mm, Si hubiese preguntas. Mm, ¿Tienes su teléfono prendido, Marta? Creo que no, o creo que sí. No, ¿ah? Ok. Bueno, si no hubiera más, entonces vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy. Pues precisamente ahí en lo que nos va presentando nuestra guía, en razón pues de cómo vamos a ir conociendo a la Santísima Trinidad. La semana pasada estábamos viendo pues esta realidad, ¿no? Del conocimiento de la Santísima Trinidad y cómo es que nosotros pues vamos a ir haciendo ese proceso bajo nuestra manera, bajo lo que somos, al final y al cabo, como personas que somos, pues tenemos que proceder desde esa realidad con pues con esa tarea, si queremos asumirlo así, de conocer a Dios. Y ese conocimiento de Dios pues exige para nosotros hacerlo a nuestra forma, como lo que somos, decía yo, como seres humanos. Ahora, bajo esta condición, entonces, nosotros mismos tenemos que darnos cuenta que para conocer, pues también hay principios. Los principios van a ser como los cimientos que no pueden faltar a la hora de pretender hacer nosotros una reflexión, en este caso, del misterio de Dios. Pongo, no sé, así para hacer un poco el entendimiento. Algo que no puede faltar a la hora de cocinar, no sé, voy a cocer algo en la comida. Bueno, pues necesito fuego, necesito lumbre, ya sea en la estufa, ya sea en un brasero, ya sea haciendo una fogata, pero el caso es que al final, si yo quiero cocer algo, el principio para que esto se dé, pues es que haya una fuente de calor. Sin duda alguna, sea lo que sea que yo vaya a coser y la cantidad y todo eso no importa. Entonces, así nosotros también hay cosas que asumimos como principios y que al ser principios merecen ser atendidos. Bueno, hablando en el caso de Dios, ¿cuáles son los principios para hacer esa reflexión teológica? ¿Cómo es que nosotros vamos a tener que hacer precisamente esta realidad? Y vamos entonces con ello, ¿sí? Primero nos tenemos que dar cuenta cuál es el tipo de conocimiento que tenemos en la teología. Y aquí entonces tenemos que caer en la cuenta que vamos a reconocer que para conocer, para estudiar a Dios, lo primero que necesito es tener fe. Y esa es una realidad que yo no puedo negar bajo ninguna circunstancia. Se trata de algo que es creído. Y al ser creído, entonces yo lo asumo porque alguien me lo está dando. Y como alguien me lo da, yo lo creo. Y
Esto va de la mano con lo que llamamos nosotros un conocimiento de carácter natural. Entonces, aquí estamos hablando con el conocimiento natural del conocimiento a modo humano. ¿Cómo conoce Dios? ¿Cómo conocen los ángeles? Ellos conocen pues de manera directa, ¿no? Viendo las cosas de inmediato, ¿no? ¡Fum! O sea, ellos conocen todo. Pero nosotros no podemos actuar de esa forma, de esa manera. Nuestro conocimiento, como hemos platicado, pasa precisamente por los sentidos que nos van dando esa información y nos permiten llegar a esto. Pensemos en esto, miren, como cuando nosotros hablamos de que una pareja se quiere casar, entonces resulta que está el fulano y está la fulana. Y a lo mejor yo puedo decirle al fulano y decirle a la fulana, oye, ¿de veras se quieren casar? ¿De veras se aman? ¿Hay ese amor entre ustedes? Y a lo mejor la fulana me va a decir, no, sí, sí, padre, sí, claro, claro, nos amamos, nos queremos, por supuesto. Ah, bueno. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes que de veras hay amor? ¿Me lo puedes comprobar, por favor? ¿Puedes acaso sacar su corazón de la persona y decir, sí, 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 mire, aquí está el amor? Pues obviamente no. Entonces, ¿cómo doy por supuesto algo que no me consta? ¿Cómo estoy diciendo que este amor es verdadero cuando no lo puedo comprobar? Y tengo que darme cuenta que entonces hay realidades primero que no son comprobables. A veces las personas, cuando yo les hago esta pregunta, de inmediato empiezan a decirme, ah, bueno, pues es que él me quiere mucho y me lo demuestra. Me ha traído serenata, me ha dado flores, me dio un muñeco de peluche. Y yo podría decirle a la persona, bueno, esos son gestos, son signos que él ha hecho, él ha realizado, está bueno, pero ¿de veras los hizo por amor? ¿Qué tal si los hace por interés? A lo mejor no te quiere, a lo mejor nada más quiere tu herencia. ¿Cómo reconozco que hay una recta intención en la persona precisamente cuando está ahí delante? Y entonces yo me voy a dar cuenta que yo no tengo esa certeza. Y al no tener esa certeza de que de veras puedo comprobar de manera evidente cómo se hace, pues entonces habrá quien diga, no, esto es una mentira, es que esto no existe. Y no sabemos que sí existe. Entonces, el amor es algo que se cree y se cree a partir de quien lo dice. Voy a poner acá una nota, ¿sí? En ese sentido, dice muy hermosamente, hay un autor, un teólogo, ¿sí? Que dice en un libro que solo el amor es digno de fe. Y entonces podemos decirlo así, ¿no? Solo el amor es digno de creerse. Y aquí tenemos una verdad muy, muy hermosa. Baltasar es el autor del que yo les refiero ahora, tiene un texto ahí donde hace esa referencia. Solo el amor es digno de fe. Y démonos cuenta de lo hermoso de la frase, de lo precioso que es. El amor es digno de ser creído. Y ese amor es algo que se vive. Y se vive en los actos, se vive en las acciones, se vive en las palabras, se vive en la presencia, se vive porque estoy ahí. Y aquí entonces tengo que darme cuenta que desde esta realidad la fe va a tener dos necesidades fundamentales para que de veras yo pueda decir, esto sí entonces merece ser creído. Por un lado, va a depender, ¿sí? La fe depende de lo que se me diga. Entonces, esto que a mí se me dice tiene que ser racional. Ojo, ¿eh? Tiene que ser, lo pongo incluso con mayúsculas, razonable. No puedo creer en algo que sea irracional. Entonces, yo voy a creer cosas y las voy a creer porque soy humano y como humano tengo mi razón y esa es la manera en que yo conozco, razonando. Entonces, cuando me hablen de algo, lo que se me dice, lo tengo que pensar, lo tengo que razonar. Esto implica
que tiene que haber una razonabilidad en lo que yo tengo delante. Y esta razonabilidad me va a permitir acercarme desde mi condición de ser humano a lo que se me está dando. Lo voy a pensar, lo voy a razonar. Y esta razonabilidad, sí, es también una oportunidad de hacer una experiencia, porque entonces lo voy yo a experimentar. Pongo un ejemplo para que nos vayamos entendiendo. Cuando ustedes cocinan, quienes cocinan, ustedes hacen una experiencia de la comida y dicen, ah, esta comida tiene esto, esto, esto y aquello. Y entonces, si yo me pongo a razonar este platillo, yo puedo pensar, ah, pero si le pongo este ingrediente, puede cambiar el sabor y puede resultar así, o puede resultar así, o puede mejorarse, o puede agregarse, o puede quitarse. Y esto me permite entonces darme cuenta que aquel objeto, la comida, lo que se me está dando, es algo razonable, es algo que sí puedo yo pensar y que al ser pensado entonces tiene una lógica. Si yo les dijera, fíjense, que ahorita en el camino, en la carretera donde venía, me acabo de encontrar un elefante rosa que vuela, pues a lo mejor me van a decir, pues de cuál se fumó, de qué se echó, ¿no? ¿Cómo es posible que un elefante vuele y que esté rosa, ¿no? Y esto lo puedo pensar porque conocemos los elefantes, conocemos el color rosa, sabemos qué son las alas. Tengo ya esos conceptos, los puedo juntar y todos ahorita que les dije, podemos imaginar ese elefante de color rosa y que vuela, pero sabemos que no es algo que obedezca a la realidad, no es algo que sea en ese sentido lógico, que sea razonable en esa parte, ¿no? Es algo irracional, como cree, de cuál se echó, ¿no? De cuál se fumó. Aquí, esto es muy importante porque nosotros vamos a recibir de parte de Dios lo que llamamos la revelación. Entonces, esta revelación, lo que nosotros sabemos de Dios, nos es dado, nos es compartido por el Señor Jesús. Y al sernos compartido por el Señor Jesús, entonces yo tengo que ponerme a pensar, esta revelación que tengo ahí delante, ¿es algo razonable? ¿Es algo que puedo yo pensar? ¿Es algo que puedo yo dar oportunidad de que mi pensamiento lo razone, lo elabore, lo trabaje? ¿O es algo irracionable? Y yo tengo que darme cuenta que sí lo puedo razonar. No es algo que yo elaboro, ¿eh? Porque si no diríamos que todo lo que Dios nos dice es un invento humano. No, no. Es algo que me es dado y así como me es dado, yo lo tengo que respetar, lo recibo y lo empiezo a pensar. ¿Por qué? Porque es posible, porque es pensable, porque es razonable. ¿Y por qué es razonable? Porque Dios, voy a decirlo así, el lenguaje divino se ha hecho lenguaje humano. La gramática divina se hace gramática humana, es decir, Dios se abaja y se pone a nuestro alcance para que podamos pensarlo, para que podamos razonarlo y así hablemos de él. Esto es lo que se llama el admirable intercambio. Dios se intercambia, ¿no? Se abaja y en ese abajamiento, caray, nos da esa ocasión, nos da esa oportunidad de estar conociéndolo. Entonces, ahí tenemos lo primero, la fe depende de lo que se me dice, y lo que se me dice tiene que ser algo razonable. Pero también hay un segundo elemento. También aquí la fe, vamos a decirlo así, depende de quién me lo dice. Y esto es lo que vamos a llamar, pues, un testimonio. Y ese testimonio es lo que nosotros le otorgamos a la persona para que entonces esa persona para nosotros sea creíble, tenga una credibilidad.
esta credibilidad yo la tengo que cuidar, yo la tengo que custodiar, para que entonces en esta credibilidad realmente la persona que me está diciendo algo goce de mi confianza. ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo le hago para saber que alguien es creíble? ¿Cómo le creo a alguien? Y entonces, pues ahí va a ir otra vez algo importantísimo, ¿no? La cuestión misma de nuestros propios actos, de nuestra propia conducta, de nuestro propio comportamiento. Yo tengo una vecina, a lo mejor dirá alguien, ay, no, mi vecina es requete chismes. Ay, bueno, pues esta vecina chismosita que a lo mejor yo tengo, pues definitivamente no, no, a ella sí no le creo nada. No le voy a creer absolutamente nada de lo que me está diciendo. Nosotros aquí tenemos que decir, bueno, a lo mejor lo que me dice tiene cierta lógica, pero ¿le creeré? Si la persona, ojo, es digna de fe, entonces le voy a creer. Pero si no es digna de fe, pues ¿cuál le voy a estar creyendo, no? Digo, ah, sí, sí, cómo no, comadre, que trae para la otra vuelta le vengo a creer, ¿no? Entonces, aquí depende de quién me lo dice. Y en nuestro caso, nuestro mayor revelador para nosotros es Cristo. Y el Señor Jesús es digno de fe, es digno de creerse, de ser creído. ¿Por qué? Podemos decir nosotros por el testimonio que da en la cruz, por entregar su vida en la cruz. Piensen ustedes, ¿eh? Cómo el Señor Jesús marcó, pero fuertísimamente, a las primeras generaciones de los cristianos, a los apóstoles, a toda esta primera generación, los marcó fuertemente, que incluso cuando se vinieron los primeros años de la iglesia, los perseguían a los cristianos, los echaban a los leones, los quemaban y eran capaces de soportar no sé cuántos sufrimientos, cuántos martirios en nombre de Cristo. Realmente ese testimonio fue tan fuerte que marcó desde entonces a la iglesia y nosotros lo podemos seguir corroborando. Somos una comunidad martirial. En el martirio se sigue dando y ese martirio es cruento. Cuando se dice así cruento es porque se da en la sangre, se derrama sangre, pero también es un martirio incruento. Y en muchas ocasiones el martirio incruento se vive en casa cuando a lo mejor alguien te está atacando por lo que crees, por hablar de Dios, por creer en Dios. Y ahí hay algo que es un martirio. Y al final, aunque de momento te condenen, te critiquen y te echen toda la basura que te quieran echar, pero cuando vienen los fregadadazos, cuando hay necesidad de que es que fíjate qué crees que pasó, que no sé qué, incluso esas personas que te han dicho y tirado hasta no sé cuánto, van y te dicen, oye, ¿puedes rezar por mí? O fíjate que mi hijo tuvo un accidente y te encargo una oración porque yo sé que tú estás más cerca de Dios. Claro que ese testimonio, impacta, pesa. Entonces, lo que nosotros vamos a conocer en la revelación es el amor. Y este amor que nosotros vamos a conocer en la revelación es el amor que debemos nosotros, pues, de tratar de testimoniar. Y este amor que tratamos de testimoniar es lo que nos implica a nosotros, pues esta oportunidad, ¿no? De ayudar a que otros también crean, como nosotros lo hacemos. Así entonces, si yo quiero acercarme a Dios para estudiar a Dios, necesito esta fe, ¿eh? Necesito la fe de lo que me dicen, pero también la fe de quién me lo dice. Y a partir de esto, de lo que se me dice y de lo que me dice, de quién me lo dice, con mi pensamiento, con la razón que Dios me ha dado, yo le entro. Yo le voy a entrar, voy a empezar a pensar. Esto nos hace falta muchísimo, muchísimo. Tenemos que crecer acá, porque nosotros asumimos tantas cosas como si fueran incambiables, como si fueran dogmas de fe, decimos luego, y que luego son totalmente hasta incoherentes con nuestra fe.
Estaba yo anoche con unas personas, ¿no? Y entonces me decía un niño, es que perdí mi pulsera del ojito. Y yo le digo, oye, pero eso no está bien, porque pues, el ojito es como una superstición. Ay, padre, pero traía San Benito. Ah, le digo, oye, ¿y entonces el ojito para qué sirve? Pues para que me cuide. Y yo le dije, ¿y Dios entonces qué hace contigo? No, pues me cuida. Y yo le pregunté, bueno, ¿y quién prefieres que te cuide? ¿El ojito o Dios? No, pues Dios. Entonces, ¿a quién deberías traer ahí? Un ojito. Y ya le explicaba lo que es una superstición, ¿no? Pero a veces nosotros no pensamos eso, o no ayudamos a pensar. Los papás se me quedaron viendo con cara de quién sabe qué, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de cuántas ocasiones, por no detenernos a pensar, somos supersticiosos y nos cae entonces acá este tipo de realidades pues, que nos van afectando. Hace tiempo, recién llegado acá a la parroquia, recuerdo que por alguna ocasión vinieron a dejar por aquí unas imágenes de la muerte, ¿no? Y entonces iba yo de salida a tal lado, no sé dónde, pues, y le pedí a las personas que laboran acá en la parroquia, había unos albañiles, había más personas, que las rompieran. Pero no pasa nada, rómpanlas. Y me acuerdo muy bien que llegué y ninguna de las personas que estaban en la parroquia trabajando quiso romperlas. No, no, padre, es que nos da miedo. ¿Qué tal si nos hace algo? La superstición, el pensamiento, ¿no? A ver, como que me va a hacer algo ni que la refregada, ¿no? Trae para acá el marro, pum, a romperlas. ¿No le da miedo? No, porque sé con quién estoy y sé quién está conmigo. ¿Por qué? Porque precisamente voy a tener ese pensamiento donde voy a razonar, voy a pensar, y desde ese pensamiento me voy a encontrar con Dios. Esto es lo que me da la oportunidad de decirle sí al Señor, lo que se me dice y quién me lo dice. Y entonces fíjense, por eso el conocimiento de la fe del que nosotros hablamos, estamos acá y en este segundo elemento, esto es lo que de Dios conocemos en Cristo. Y ahí viene esa revelación de la que platicábamos, pero también viene el sí que estamos dando. Y desde el sí que estoy dando, entonces viene mi razón, que es la manera natural en la que nosotros conocemos. Nunca vayamos a querer quitar eso, ¿verdad? Siempre tenemos que pensar, tenemos que razonar. No, no, no es que es pecado, no, es que ¿cómo te atreves a dudar de qué tiene de malo? Una duda, puedo decirlo, es como una bendición, porque me ayuda a pensar. Lo malo es que me quede con las dudas. No, no, las tengo que resolver. Me voy a acercar, voy a investigar, voy a leer, voy a preguntar. Y así entonces esta revelación, como vamos nosotros diciendo, pues se trata de una revelación que se hace, y decíamos ya nosotros, en un lenguaje humano. Y al hacerse en un lenguaje humano, es para que nosotros podamos conocer. Si vamos a poner esa comparación, si Dios hablara chino y yo no sé nada de chino, pues entonces no le entiendo nada. Entonces no podría yo tener una relación con el Señor, para nada. Pero Dios aprende el lenguaje humano para que entonces nosotros podamos ser sus interlocutores. Y esta parte es hermosa. Como al conocer a Dios, Él nos va a sostener, nos va a elevar. Y sí, a veces nos va a poner hasta en crisis, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos va a poner a pensar, porque nos va a poner a considerar, bueno, ¿por dónde voy? ¿Con dónde estoy? Y así, a manera humana, nosotros vamos a buscar caminos para conocer a Dios. Ahí pueden venir, por ejemplo, estas comparaciones, como Jesús hacía, digamos, esa especie de parábolas, donde en sus reflexiones ofrece un discurso parabólico, una comparación, una analogía, para ayudar que la persona, su auditorio y nosotros ahora comprendamos algo de Dios. Pues también así se puedan hacer comparaciones para entender algo de Dios. Y esto ya puede ser una comparación donde se afirma algo. Bueno, si el hombre es bueno, pues Dios es súper bueno.
donde se niega algo, ¿no? Donde Dios es bueno, aunque el hombre sea malo, donde se habla de Dios en grado de eminencia. Si Dios, nosotros somos buenos y decimos que Dios es bueno, pero no nada más es bueno, bueno, sino súper ultra buenísimo, ¿no? Ahí usamos nosotros los superlativos. Fíjense, cuando estamos en la hora santa todavía se usan los superlativos, ya casi caen en desuso, ¿no? Pero decimos no solo el sagrado corazón de Jesús, el sacratísimo corazón de Jesús, la preciosísima sangre de Cristo, no solo la preciosa, la preciosísima. Eso se refiere a la eminencia, cuando predico algo de alguien, pero en grado sumo, ¿no? Bueno, esta es la parte de cómo la teología va a conocer a Dios. Conoce a Dios, ahí está ese objeto de conocimiento, pero que al mismo tiempo es una persona, la persona divina, y el conocimiento de Dios se hace desde también nuestra propia razón, desde el pensamiento. Ahora, bajo estas realidades, vamos a ver cuál va a ser el método, de qué manera yo puedo tener un método, un camino para conocer a Dios. Aquí de antemano yo puedo decirles, no hay método que sea perfecto. Hay muchas maneras de caminar en el conocimiento de Dios, pero no hay ninguno que sea perfecto. Y ahorita vamos a tratar de explicar cómo se tiene que hacer este caminar. Lo primero, pues es que tiene que proceder desde la fe. No puede hacerse otra cosa. Si no hay fe, es decir, si yo no creo en Dios, pues entonces, ¿qué voy a hablar? No puedo. Necesito como principio tener fe. Y en esta fe, entonces, bueno, lo primero que tengo que descubrir es que el Dios que me dijo, que me reveló Cristo, el Dios que está en la Biblia, el Dios en el que yo creo, pues de veras sea ese Dios de Jesucristo. Porque luego le achacamos no sé cuántas cosas a Dios. Y uno dice, bueno, ¿y a dónde dice eso de Dios? ¿De dónde sacaste eso? Pues en ningún lado, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a dar su lugar a Dios. ¿Qué nos dice Cristo de Dios? No que me dijo mi abuelita o qué me inventé yo. No, no. ¿Qué dice la Biblia, la Escritura acerca de Dios? Para que de veras cuadremos, ¿no? Luego, el orden o la jerarquía de verdades. Va a haber verdades que son más importantes unas que otras, por supuesto. Las verdades primeras, más grandes, son las verdades que están abajo, es decir, los principios, las verdades principales, lo que va a sostener todo lo demás. Y aquí es entonces donde tenemos que poner en este punto las verdades acerca de Dios, quién es Dios, cuáles son sus notas, sus características, y luego cómo esta fe va a ir conociendo una manera de articularse, sus nexos, cómo se conecta, por ejemplo, el misterio de la encarnación con el misterio de la cruz. ¿De qué manera tienen algo que ver? Y a lo mejor alguien dirá, no, pues nada que ver, uno era niño, acá era ya grande, y podemos ponernos a discutir muchas realidades, pero no podemos negar que si hay una especie de conexión, porque al final es el mismo sujeto, es Cristo, y al ser el mismo sujeto, pues todo tiene que ver. Y empiezan a hacerse comparaciones, analogías, para que esto realmente funcione. Ahí está entonces cómo se procede con la fe. Ahora, el Dios revelado es el Dios verdadero. Esto es lo que Cristo nos da. Yo voy a creer en Dios, sí, pero ojo, no voy a creer en cualquier Dios. También estaba yo con una persona el día de ayer y me decía, pues es que Dios es igual en todos lados, ¿no? No, 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 aguántame. Aguántame, aguántame, aguántame. ¿Por qué crees que me dices que Dios es igual en todos lados? Estamos ahí en un relativismo, pero tremendo, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues sí, o sea, es que es igual en todos lados. Bueno, Jehová es como el demonio, ¿no? Y Yahvé es como Dios. No, 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 no puede ser. Entonces, es explicar precisamente, a ver, Dios revelado es lo que dice la Escritura. Y yo creo en lo que dice la Biblia. Oye, pero ¿por qué le crees a la Biblia? Pues por Cristo.
porque lo que se me dice es razonable, es lógico, y por el testimonio de Cristo, que dio su vida, no solo por mi salvación, por nuestra salvación, sino que da su vida en nombre de ese amor para salvar a todo el género humano. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta cuál es el Dios de a de veras, cuál es el Dios verdadero, porque cada quien se va haciendo un Dios a su medida, y aquí no funcionamos así. Esto nos enseña entonces que tenemos como tarea perseverar en la fe, crecer en la fe, ¿no? Tengo que crecer en la fe para que yo reciba a Dios tal como me lo dice Cristo, no como mi antojo, ¿no? Aquí no son huevitos al antojo, así como allá en el restaurancito. Aquí yo recibo esto y al recibirlo, yo lo tengo que cuidar. Es que no me gusta esta parte de Cristo. Pues ni modo. Eso será muy, pero muy, muy tu gusto. Aquí lo que importa es que tú recibas lo que el Padre te está dando. Y entonces vienen estas cosas. Tengo que creer que Cristo es verdadero Dios y que es verdadero Dios porque el Padre Dios así se lo ha permitido mostrarse. En la Escritura, en tantos momentos, el Señor Jesús nos da esa ocasión, nos da esa oportunidad de decir, este Dios que está en la Escritura es el Dios de Jesucristo. Y este Dios de Jesucristo es en el que yo creo, en el que yo me mantengo. Así entonces Cristo se hace revelador del Padre Dios. Pero, del otro lado, entonces se requería esa adhesión, ¿no? Para poderlo, entonces, acomodar esto, ¿no? Yo quiero, sí, a Dios. Cristo me lo revela, claro, sí, pero ¿le crees? Y si le creo para amarlo o nomás para mis conveniencias? Ay, Diosito, es que me pasó no sé qué. Ay, ahora sí me acuerdo de ti porque no, te quiero porque te quiero amar. Y cuando te quiero amar, aquí la cosa no es ahí a ver de cuándo, ahí a ver de cuándo me acuerdo. Luego, una parte que nos recuerda la escritura, ¿no? Dios ha revelado estas cosas a los simples y a los sencillos de corazón. Te doy gracias, Padre, dice el texto, ¿no? Porque has revelado estas cosas a los simples, a los sencillos, y acá es donde se hace necesaria por eso nuestra humildad. Una vez platicamos del humus, ¿no? Que venimos de la tierra. Y aquí es entonces donde yo puedo empezar, digámoslo así, puedo empezar a tener una nueva relación con Dios desde sí una humildad, pero también teniendo ese cuidado para no cometer herejías, desviaciones, porque si no hay humildad, viene la soberbia. San Hilario de Poitiers dice lo siguiente: la fe no quiere recluir a Dios dentro de los límites del sentido común de la inteligencia ordinaria, ni quiere juzgar a Cristo con los criterios del mundo. Pues no, porque si Dios quedara como atrapado en mi pensamiento, en mis criterios, en mi inteligencia, no, pues yo sería más que Dios. Hace rato en clase un seminarista me preguntaba, oiga, padre, bueno, pero si Dios entonces ya dijo que se reveló todo, ¿no? Ya Cristo se revela todo. ¿Por qué entonces no lo vamos a poder conocer si ya Él les da todo? Yo decía, pues no lo vamos a poder conocer, no porque Él no quiera, ni porque no se muestre, sino porque tenemos una limitación. Y esta limitación nos hace precisamente, esta limitación nos hace ser, tenemos que ser humildes. Por eso es importante este texto. Igual, ahí tengo ocasión de saber permanecer en esta fe, pero precisamente en Cristo. Esta fe en Cristo para llevarme a Dios. Cristo es camino para el Padre. A veces lo decimos de la Virgen, de los santos. La Virgen tiene que ayudarme para llegar a Dios, por supuesto. Es un camino. Y lo mismo Cristo. Si yo conozco a Cristo, pero en Cristo no voy al Padre Dios, estoy ahí atorándome. Padre, ¿cómo me doy cuenta? Revisemos nuestra oración. ¿Qué tanto le pido yo al Padre Dios? ¿Qué tanto de veras estoy ahí en esa conciencia? Y si de veras le pido,
Bueno, si lo recibiré. Esta parte llama la atención, porque si no estoy unido, si yo no pido, si yo no sé estar unido a Dios, pues ¿por dónde salgo? Ahora, en los santos padres, ¿qué nos dicen ellos? Los santos padres es la primera generación de cristianos, los que siguieron a los apóstoles. Cuando mueren los apóstoles, vienen los continuadores y a esos primeros cristianos que empiezan a pensar su fe se les llama padres apostólicos. Luego hay otros santos padres que son padres apologéticas, los que cuidan, los que defienden. Están así sus distintas divisiones, porque al final y al cabo están también atacando, digámoslo así, a veces a la misma iglesia y estos tienen que dar respuestas, y entonces va a haber muchos contextos. Pero ¿qué es lo que nos dicen los santos padres acerca de ello? San Hilario de Poitiers, él presenta la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo y lo hace con argumentos respecto a nosotros. ¿Por qué? Porque nos van a salvar. Esta es una realidad. Si Cristo y el Espíritu Santo son Dios, es porque tienen algo que ver con mi salvación. Y si Cristo y el Espíritu Santo no fueran el único Dios verdadero, entonces toda la obra que Cristo hace, todo lo que el Señor le ha permitido, es también llevarnos a la unión con Dios, pero cuidándonos de no separarnos. Luego tenemos San Agustín. San Agustín dice que la fe tiene una relación con la verdad natural. Y así entonces, la temporalidad que tenemos se relaciona con la eternidad. Es decir, esto, ¿no? El eterno Dios se hace tiempo, se hace historia, nos mete en la dinámica. Yo por eso les digo, hablando del amor, el amor tiene que confirmarse todos los días. Ese sí que tú y yo hemos dado para consagrarnos como sacerdote, para consagrarse en un matrimonio, para consagrarse a Dios. Dado que Dios es eterno y el amor de Dios es eterno, entonces tenemos que hacer este paso. Tenemos que ir precisamente relacionándonos, sí, con Dios, pero desde esta condición que tenemos, para que entonces haya una especie de coherencia entre nuestro momento de esta vida, nuestra vida mortal y la vida eterna. Alguien dirá, es que ha nacido, no sé, al final y al cabo, ha nacido el Señor, ha estado entre nosotros y tenemos que acercarnos, sí, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Aquí como anécdota, recuerden a San Agustín. San Agustín, este pensamiento suyo, quería hablar de la Trinidad y le pensaba, ¿no? Y le daba vueltas, iba, venía. Y entonces cuenta su biografía, sus confesiones, que en alguna ocasión estuvo precisamente en la playa. Y iba y venía y caminaba y pensaba, y de pronto ve a lo lejos un niño. Y el niño jugaba de una manera exquisita, era feliz. Había hecho un hoyo en la tierra, en la playa, y entonces iba al mar, en sus manos cogía el agua y la ponía en ese hoyito. Y otra vez, manitas, agüita, corría y la ponía acá en el hoyito. El santo se quedó intrigado, nos dice en su libro de las confesiones, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y acá, entonces, viene de inmediato una respuesta. Y le dice el niño, toda el agua de aquel lado, toda el agua del mar, la voy a pasar a este hoyito. Dice San Agustín en sus confesiones que pues sonrió y le explicó al niño, oye, es que eso es imposible. La inmensidad del mar no cabe aquí. Es muy pequeño el recipiente. Y el niño también le hace esa referencia. Pues así eres tú. Así eres tú. ¿Quieres meter la inmensidad de Dios dentro de ti? No cabe. Te rebasa. Te rebasa. Por eso es importante el también invocar, el también pedir, para que nosotros obtengamos de Dios esos favores. Ahora,
en el texto de San Agustín habla de esta parte que es interesante. Habla de lo que son las dichosas procesiones o misiones divinas. Vamos a irlas viendo, ¿no? ¿Qué es una procesión? Una procesión es de dónde provengo, a dónde me dirijo, de dónde procedo, a dónde voy. Para que no nos espantemos así como que, ay, no sé, es que no sé qué sea, como que ese término como que no tiene nada que de extraño ni de raro. Al hecho de que nosotros estemos hablando de esas procesiones es para indicarnos precisamente cómo cada una de las personas pues tiene precisamente una responsabilidad, tiene una tarea, tiene una misión. Todos tenemos una misión. Y estas misiones divinas, el envío, te mando, imagínense al Padre Dios, ¿no? Hablando con el Hijo, hablando con el Espíritu, los mando que vayan a la tierra para que chambien esto y esto y esto. Esto está expresando cómo ese proceder que el Padre está enviando del ángel, del Espíritu Santo y sobre todo de Cristo y de todas las ayudas, los profetas y todo, sí, sí, son parte de una tarea. Pero es el Hijo y el Espíritu Santo quienes de manera particular encierran lo que hay en el interior de la Trinidad. Esas procesiones trinitarias internas. Aquí no se habla, aquí no se habla, por ejemplo, de una especie de procesión como la hacemos en la fe. No, no. Hablamos de una procesión, de un origen, de dónde procedes. Fíjense cuando hacemos el credo, ¿no? Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibieron la misma adoración y gloria. Esa procedencia, esa procedencia. Ahí es donde nosotros vamos a fijarnos. Damos un pasito más para que nos fijemos un poco esto. Fíjense, las procesiones en la Santa Trinidad son dos. El Hijo procede del Padre. ¿Cómo es que el Hijo viene? Esto se conoce como generación. Y luego dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso se conoce como la expiración. Expiró. Luego, ya que están ahí en la Trinidad, en el interior, viene su salida. Esta salida es para cumplir las tareas que Dios está encargando. Por ejemplo, al Hijo, ¿cuál es la misión que tiene? ¿Cuál es la misión del Hijo? Está ahí en la encarnación. ¿Por dónde iría? Ah, pues es que entonces, que venga a la tierra, sí, sí, pero venir a la tierra no es solamente la misión, ese es el modo. La misión del Hijo, la chamba del Hijo, es la redención. Esto es a lo que ha venido Cristo, a redimirnos, a salvarnos. Y entonces, esta encarnación está en razón de esta verdad de fe, la encarnación redentora. Merece también ahí pensar ahora la misión del Espíritu Santo. Es enviado por el Padre y por el Hijo. Y aquí la misión del Espíritu Santo es entonces para dar un testimonio de Jesús resucitado. Esta es una tarea para recrear la iglesia y con ello santificar. Aquí esa santificación se va a llevar por medio, por ejemplo, de los sacramentos. Un sacramento es eficaz, nos santifica por el Espíritu Santo. Si yo celebro la misa, pero no invoco al Espíritu Santo, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. Es el Espíritu Santo el que hace eficaz esto. ¿Por qué creo esto? Porque Cristo lo revela y Cristo es digno de fe. Y así entonces a Ireneo de León nos dice precisamente cómo entonces Dios Padre y Dios Hijo
son las manos del Padre. Es una forma en la cual Él lo mira. El Hijo y el Espíritu Santo son las manos, son la forma como actúa el Padre Dios. Así entonces la Trinidad que interviene en nuestra salvación refleja la Trinidad como es en sí misma. Y esta Trinidad nos hace referencia a dos condiciones. La primera condición es la Trinidad por dentro, lo inmanente, y por fuera, lo que se llama económico, su ser y su quehacer. Entonces, esta es una llamada a tenerla. ¿Quién es Dios por fuera? Sí, esto y esto. Pero a partir de lo que hay de fuera, ¿cómo conozco su interior? Y eso es muy bonito, porque entonces podré conocer las entrañas de un Dios que es misericordia. Podré conocer las entrañas precisamente que se van a ir estableciendo en medio de nuestras realidades. Así la Trinidad nos va a ir dando pautas para descubrir en la vida. San Basilio, del otro lado, este menciona cómo las características de las obras del Espíritu Santo ya van a dar testimonio de esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y su naturaleza divina. Son estas realidades las que nosotros, pues podemos, digamos así, intuir, hablar en esta Santísima Trinidad. Esas características. En la teología contemporánea se sigue lo mismo. Karl Rahner habla de esa Trinidad económica y de la Trinidad inmanente, pero él dice que hay una identidad. Lo que se ve por dentro y perdón, lo que se ve por fuera es lo mismo que hay adentro. Así entonces Rahner dice que hay una igualdad entre la Trinidad económica, lo que Dios hace, nos enseña lo que Dios es. El Dios del propio don, el Dios que se da, es el mismo Dios que Dios en sí mismo, es el ser. Ahí estamos, ahí mareándonos, si quieren, en una de esas verlo así, porque a veces el ser humano pues se puede sentir muy soberbio y pensar que él puede todas, pero simplemente basta para que se os baje esa mareadita, recordar que el ser no lo tengo yo porque me lo merecí. El ser para mí es participado, soy quien soy porque Dios así lo ha permitido. El ser nos lo da el Señor. Esta gracia viene aquí a ser la parte central del Evangelio. Dios se ha comunicado. Y así entonces la gracia es un elemento constitutivo. En la parte objetiva implica la revelación. Es el objeto de lo que voy a estudiar. Pero en la parte del otro lado, en la parte subjetiva, implica también un silencio que me permite escuchar lo que Dios está diciéndome. Y así con la gracia voy a poder andar. Esta parte entonces nos va a permitir cómo la gracia va a ir modificando nuestra naturaleza, la va a ir llenando de Dios, esa existencia sobrenatural. Pero siempre que suceda esto, uno tiene que considerar, uno tiene que mirar, uno tiene que ver, para que entonces, aunque se vaya modificando la gracia, nosotros tengamos una oportunidad de ir haciendo una especie de contacto con esa sobrenaturalidad, es decir, cómo fuimos criados en el origen, porque hoy la naturaleza ya es como algo pecaminoso, ¿no? Ya es como algo que fuera malo, y pues ahí no. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Hemos visto el día de hoy cómo es que conoce la teología, qué tipo de conocimiento tiene, cómo procede el pensamiento de la fe y el Dios revelado tiene que quedarnos claro, es el Dios de Jesucristo. Esto, cuídenlo, 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 no olvidar, para que así entonces podamos ir profundizando lo que venga en adelante, pero también a partir de estas realidades que nos hacen sentir bien, pues como pareja. Bueno, hasta aquí voy a dejar el día de hoy. Vamos a parar la
compartición de la pantalla por si hubiese alguna pregunta, alguna duda. Vamos a dar pauta para ello y podamos entonces compartir. Si alguien quisiera preguntar, activa su micro o alza su mano para que platiquemos. Buenas tardes. Hola, María Flor. Ya la miré. Sí, ok. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos habló sobre la tarea y cómo el Espíritu Santo siempre pues, fue preparando el camino para la tarea del Hijo en la tierra. Ahora, mi pregunta es, pero a la vez siempre han estado ahí, siempre el Espíritu Santo en la creación, siempre el Espíritu Santo va a estar ahí con el Padre y con el Hijo. Pero cuando Jesucristo vino a hacer la tarea de redimir, como Él también, o sea, cada quien tiene su tarea, el Padre creador, el Hijo redentor, el Espíritu Santo dador de vida, pero a la vez siempre los tres han estado en todo, aunque con diferente tarea. Eso es lo que yo alcanzo a entender, ¿verdad? Aquí, esta forma de comprender a Dios es una forma desde nuestra limitación humana. Es la forma de aproximarnos a Dios. Eh, pongamos un ejemplo, pongamos esos ejemplos. Cuando van a quizás a una fiesta, a un baile, y empieza, ¿no? A sonar la cumbia y hasta hay personas, ¿no? Que las patitas se les mueven y ya de inmediato quieren bailar. Y va el fulano y saca la fulana y se dan unas bailadas, pero como si estuvieran ensayados desde hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Parece así como que hay un clic, ¿no? Porque es gente que sabe bailar y le gusta bailar y hacen bien el baile, pero es tan perfecta, digamos así, la coordinación que hay entre ellos, que entonces, en lugar de hablar de un hombre, una mujer, hablamos de una pareja. Bajo esa comparación, pensemos en Dios. Hablamos de una naturaleza divina, hablamos de un solo Dios en tres personas divinas. Pensemos en una especie de danza divina, en un baile de Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bailan entre ellos en tal sintonía, en tal perfección, que nosotros hablamos del actuar de Dios. Y aunque el actuar de Dios lo aplicamos a cada persona divina, Dios siempre está ahí. Entonces, esto que dice usted es totalmente correcto. Cuando estamos aplicando que Dios es el creador, por ejemplo, bueno, se lo aplicamos a Dios por principio, pero ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También yo les hablo la comparación. Cuando van las mujeres al baño, a veces van juntas, dos, tres, cuatro mujeres, ¿no? Para que no sepan si van a echar chismito, lo que sea, lo que bueno, ahí van ahí. Hagan de cuenta que así es la Santísima Trinidad. No puede ir solo uno de los tres. Siempre a donde va uno, van los otros dos. Siempre, siempre, siempre. Esto en algún momento aquí en clases lo vamos a profundizar. Se llama pericóresis. Y la pericóresis es muy hermosa porque habla de esa sintonía que se da en las personas divinas. Ya les pongo el ejemplo, como esos que están bailando, ¿no? Es una pareja, es un solo Dios, pero hay tal compenetración que entonces es como si fuera una sola persona la que está actuando, ¿no? Son solo Dios, tres personas. Por eso, aunque se aplique a uno la creación, la redención a otro, la santificación a otro, ahí está el Hijo y ahí está el Padre. No puede despegarse, no puede soltarse esta realidad. Eso se conoce como pericóresis y es muy padre. Piénsenlo en su familia, piénsenlo en su pareja. ¿Qué tan pericoréticos son ustedes con su pareja? O lo traduzco, ¿qué tan cómplices son? Hay personas como pareja que son unos cómplices fabulosos. A veces con una mirada, a veces una mueca, una sonrisa, un garraspeo y de inmediato, ¿no? O sea, ya se conectaron, o bueno, con las amigas,
cuando van, no sé, están en la fiesta de los 15 años de no sé quién, y están ahí en la mesa, la esposa, el esposo, la esposa, el esposo, no están ahí con sus parejas, y se quieren vivorear por allá a una fulana, y entonces tal cual, así tal cual, o sea, a veces con una mirada, con un garraspeo, con uno que sea, o sea, le sacaron, le escanearon a la fulana, le sacaron una especie de radiografía, y con la mirada ya se dijeron todo. No dijeron nada, pero ya se la vivorearon y se la disfrutaron y todo. Hay esa especie de compenetración. Esto pensémoslo ahí en Dios, ¿no? Y al mismo tiempo hay esta separación. Entonces, por nuestra limitación humana, se atribuyen así las obras divinas, pero donde está uno, están nosotros dos. Siempre, 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 siempre. No sé si con esto quedemos, Flor. Qué maravillosa explicación, padre. Muchísimas gracias. Esta parte de la doctrina, a mí me gusta mucho luego platicarla o predicarla en los matrimonios. Cuando se casan, hablar de la pericóresis. Obviamente, pues hay que aterrizarla, ¿verdad? Él nos puede servir el ejemplo de las sillas, cuando bailamos. Estamos jugando, 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 y se van quitando las sillas, se van quitando las sillas, y cuando quedan al final, y china, estás encima, ¿no? Uno con otro, o sea, es esta compenetración que hay y que en la pareja, pues habría, tendría que ser siempre. Bueno, vamos acá entonces con Connie, tiene su mano levantada. Sí, padre. En base a eso que está comentando, ahorita no sé si entendí bien la última frase que nos comentó. Dice, el Dios de Cristo es el revelado. O sea, ¿cómo podemos separar que Cristo reveló a su Dios si Cristo es Dios? ¿Eh? Nosotros ahí hablamos primero que el Dios que conocemos y el Dios que amamos sea el Dios de Jesucristo, porque a veces nos hacemos un Dios a nuestra medida. Hacemos un Dios a nuestro antojo, pero bien padre, ¿no? Si esta parte a mí no me gusta de Dios, entonces esa no cuenta, o le cambio, o le agrego, y pongo ejemplos. Este, cuando hay una injusticia, ¿no? Y humanamente no se hace justicia en esta tierra. ¿Qué decimos, no? No te apures. Hay un Dios, ¿eh? Hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que todo lo ve. Ay, caray. ¿Qué estoy diciendo ahí detrás? Que si alguien te hizo daño, no te apures. Si aquí en este mundo no se hace justicia, Dios se los va a chingar, ¿eh? Ah, se los va a cargar la fregada, se os carga la fregada. Ay, caray. Cuando Dios lo que esperaría es que sí, esos que se portaron mal, ciertamente, pero pues que se conviertan, que cambien. Dios da oportunidades, ¿no? ¿Para qué? Para que cambiemos. Pero expresamos esos anhelos como de venganza, como si eso saciara el corazón cuando se sufre una injusticia. Esas expresiones de que Dios aprieta pero no ahorca. Yo recuerdo cuando de niño mamá mataba las gallinas, ¿no? Los pollos. Entonces les torcían el pescuezo, me acuerdo muy bien. Pescaba el pollo y pum, los torcían y entonces yo así me imagino a Dios, ¿no? Dios te aprieta, ¿eh? Pero no te preocupes, no te ahorca. O sea, no, nomás te está apretando ahí para ver qué tanto aguantas. Ahí no manches. Esa frase bien bonita, se ha dulcificado, ¿eh? Ahí yo la veo luego mucho ahora en el presente, en el Face. Dios le da sus batallas a sus mejores guerreros. No, pues mejor ahí muere, ¿eh? Señor, yo aunque sea de los de hasta atrás, pero a mí no me eches eso. Si esa es la imagen de Dios que yo tengo, ese Dios que me va a meter como en problemas, como para echarme en apuros, híjola, pues qué Dios, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que darme cuenta que el Dios en el que creo no es el Dios de Jesucristo. Es el Dios que yo me he inventado o que a mí me han dicho y no va por ahí. Hay realidades donde yo tengo que aprender de Dios a sacar lo bueno incluso de lo malo.
A mí me encanta una de mis citas favoritas en ese sentido, por ejemplo, es Romanos 8:28. Todo conviene para bien de los amigos de Dios, de los que aman a Dios. Entonces, Dios, que sí lo puede hacer, donde abunda a veces la maldad, la oscuridad, a veces Dios ahí nos ayuda a sacar algo bueno. Pero no es que Dios nos ponga eso, no es que Dios nos ponga en esas situaciones como para calarnos, ¿no? Y híjola, ahí uno tiene que purificar. Alguien me dirá, padre, ¿qué pasó con Job? Porque entonces va el mendigo chamuco y le dijo, es que el Job ese te quiere nomás porque lo tratas re bien, pero ponle unas caladitas y vas a ver, ¿eh? Cómo el Job se te va a echar para atrás. Entonces, parecería como que Dios le da permiso al demonio para que se haga el Job como se le antoja, ¿no? Híjola, ¿qué Dios es ese? No, 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 Diosito, si así va a ser, yo contigo mejor, ahí muere, ¿no? Así no. Démonos cuenta que el libro de Job es el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es un camino que va llevándonos al Nuevo Testamento. Lo que el pueblo de Dios está tratando de explicar, de comprender, como nos pasa a nosotros, es el problema del mal. ¿Por qué suceden cosas malas? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué sentimos que Dios no está acá? Y entonces tratan de encontrar respuestas. Es en una revelación que es progresiva. Nosotros encontramos a Cristo como el revelador pleno del Padre, como el revelador de Dios. Y es ahí cuando esas ideas se van enriqueciendo, se van purificando. No es que estén contradiciéndose, sino que al profundizarse adquieren su luz. Ahí nosotros vemos al justo Job, el sufrimiento que tiene, ¿no? Y ese sufrimiento que tiene lo vive, sí, pero acompañado de Dios. Y eso es lo que nos enseña, aunque nos cueste, pero la primera escena donde parece que es Dios el que manda y como que el que le da chance al demonio, no, pues agárrate al Job, ándale, diviértete con él. Ay, y se comprende así. Entonces, uno tiene que darse cuenta primero cuál es el Dios en el que creo. Y luego lo segundo, cuando hablamos de Dios, hablamos que son tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, Dios en sus personas divinas, vamos a imaginarlo así, obviamente es solo una comparación, ¿verdad? Están echando como plática, ¿no? Imagínense un cafecito entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entonces tienen que hablar entre ellos para que uno venga, para que nos pueda poner en sintonía de lo que se trata el asunto. Entonces, el Dios de Jesucristo se dice así, estamos hablando del Padre Dios, estamos hablando del Hijo Dios y estamos hablando del Espíritu Dios. Cristo no solamente nos refleja o nos habla de quién es el Padre, también nos habla de quién es el Hijo y nos habla de quién es el Espíritu Santo. Por eso Cristo es el revelador. Cristo es el que nos viene a mostrar de Dios todo y de ese Dios que son tres personas divinas. Entonces yo tengo que creer en el Dios de Jesucristo y al decir que creo en el Dios de Jesucristo, incluye a Cristo, pero también incluye al Padre y al Espíritu. Es lo que nos va mostrando el Dios de Jesucristo. Y esto nos tiene que purificar. ¿Por qué ponemos la referencia en Cristo? Porque Él es el enviado. Por obra del Espíritu Santo, Él se encarna para esto, ¿no? Para hablarnos. Si se hubiera encarnado el Espíritu Santo, diríamos, bueno, el Dios del Espíritu Santo. Esa es una referencia para nosotros. Cuando se diga algo de Dios, yo tendría, o lo que yo pienso de Dios, tendría que ser una especie de balanceo. Bueno, esto es lo que yo creo, lo que me han dicho, lo que me han enseñado. ¿Cuadra con lo que viene en la Escritura? ¿Cuadra con lo que se dice de Dios, que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo? ¿Se acomoda de veras? ¿Es lo que está en la revelación? ¿O ya es lo que nosotros vamos ahí modificando, deformando, ¿no?
y que obviamente pues no nos va a salir nada, 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 nada bien. Por ahí es entonces donde estarían como esos dos elementos a considerar. ¿En qué Dios creo? Y de este Dios que yo creo y que siempre tenemos la tarea de purificar, ¿cómo lo voy a encontrar también en Cristo? Esa purificación de nuestra idea de Dios no va a terminar, ¿eh? Hasta que lleguemos allá, hasta que estemos ya cara a cara con Él y entonces ya nos conozcamos. Entonces ya diríamos, ay, chihuahuas, yo que pensaba esto y me salió así, ¿va? Entonces, ahí es esta realidad. No sé si ahorita pues ya no, vea, pues les tocó todavía cuando sus épocas, las que son mamás, antes que no había la posibilidad de saber si iba a ser niño, si iba a ser niña, ¿no? A lo mejor uno iba como que teniendo esas ideas y que es que por la panza se ve de niño y por la panza se ve que es niña y hasta que nace, entonces ya, ¿no? Como que ya ahí viene ese conocimiento, ¿no? Entonces ahí es donde se llegará. No sé si con esto, Connie, quedemos un poquito más aclarados. Sí, pero es que de repente, o sea, me brinco porque, pues, o sea, como que yo siempre relaciono que Jesús siempre le habla como su padre, padre, padre. Entonces, así como que de repente pensar en que es Dios, o sea, su Dios, pues sí me conflictúa ahí esos conceptos, padre. ¿Sí? Gracias. No se apure. Y de hecho, sí, o sea, Cristo habla del Padre como su Dios y así lo expresa y así lo manifiesta, porque al mismo tiempo, Él es verdadero hombre. Y entonces, al ser parte de nuestra humanidad, Él cree en su Padre también como Dios y desde ahí nos involucra, ¿no? Eso es lo bonito de Cristo. Se nos presenta, sí, Él como ese Dios, pero ese Dios que es también hombre y entonces me asume, me incluye y me hace ver, por ejemplo, a Dios Padre. Y dice, bueno, vamos a rezar. Y cuando recen, háganle así, Padre nuestro, tuyo, mío y de todos, Padre nuestro. Y entonces Él se incluye con nosotros a la hora de revelarnos a ese Dios al que le hablamos. ¿Por qué? Porque también Él le habla a Dios. Cuando se habla de que Jesús interviene, Jesús intercede por nosotros. Esa expresión me encanta en la escritura, ¿no? Nosotros le pedimos mucho a los santos que rueguen por nosotros, por esa santidad de vida que tienen. Pero también cuando Cristo, ¿no? Le dice, yo voy a rogar por ti, Pedro, yo voy a interceder por ustedes. Y yo me imagino, ¿no? Al Señor Jesús, así como cuando estaba arrodillado el Jueves Santo en la noche de Getsemaní, sufriendo el miedo de la pasión. Pensémoslo así, no en un acto de humillación en el sentido de que fuera menos Dios, no, no, sino en esa plenitud de ese amor que lo lleva a interceder por nosotros, por lo que nos ama, ¿no? Para que nosotros desde nuestra libertad podamos, pues, no extraviarnos, no perdernos. Bueno, vamos con Claudia. Gracias, padre. Buenas tardes a todos. Bueno, yo pienso, bueno, no más bien es una pregunta. Nosotros en nuestra falta, en nuestra pequeñez como humanos, que no logramos entender esta realidad de las tres personas en una. Y lo que usted decía, ¿no? Que los tres siempre están donde está uno. Yo lo traslado a mi oración y siempre, como usted nos dijo, teníamos que empezar a ver cómo orábamos. Y siempre me veo orando a una sola persona. Y usted nos dijo que teníamos que empezar a orar a las tres, cosa que me parece complicado. No he logrado entender qué tengo que pedirle a cada uno, ¿no? Por ejemplo, digo, sé que es igual parte de la limitación humana, porque obviamente le pedimos conforme nos vamos necesitando. Pero, ¿qué es capaz de hacer por nosotros cada una de estas personas en la oración? Todo. No habría necesidad de distinciones. Todos pueden hacer todo porque son Dios. Entonces, no hay ahí como que una necesidad de que, ay, tengo que distinguir porque, como a veces le hacemos, ¿no? Con los santos. Oye, ¿para qué? ¿A qué santo le rezo cuando esto? Ah, mira, cuando quieres conseguir novio, San Antonio. Ah, que se te perdió algo, a este santito. Como si cada santo
tuviera una especie solamente de tarea, ¿no? Y no, o sea, al final la intercesión nos habla, en el caso de los santos, pensamos del amor. Y desde ese amor a Dios pedimos, intercede por mí necesidad, en esta necesidad, sea cual sea. Intercede por mí. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos la ocasión y tenemos la oportunidad de ir invocando hacia los santos. Cuando hablamos de las personas divinas, pues las tres son Dios. Entonces, yo podría pedirle a cualquiera de las tres lo mismo, porque al final son Dios. Por las situaciones de cómo los estudiamos humanamente, nosotros atribuimos ciertas características al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a partir de eso, bueno, yo podría ir haciendo como una especie de distinción a la hora de mis súplicas, no sé. Y esto tendría que ir brotando de mis experiencias. ¿Cuál es la experiencia que tengo hacia mi Padre Dios? Bueno, ¿cómo le hablo yo a un papá? ¿De qué manera le pido yo cosas al Padre Eterno? ¿Cómo le hablo yo a Cristo, al Hijo? Dado que Él es hijo y yo soy hijo, entonces ahí voy con el hermano. ¿Cómo hablar a un hermano? ¿Qué le pido a un hermano? El hermano, digamos, está más cercano en ese sentido a lo que voy yo caminando y veo a esa realidad de ese Cristo que se hizo hombre. Y hablo del Espíritu Santo como aquel que inspira, aquel que mueve, aquel que dinamiza a Cristo para que se encarne, es como si fuera la gasolina, ¿no? Entonces, ahí también lo voy haciendo. Entonces, son divisiones que yo mentalmente puedo ir haciendo, pero que no significa que el Espíritu Santo solo esto, Cristo solo aquello, no, son Dios. Ahí es sí nuestras limitaciones humanas. No tengamos así como que ese pendiente, más bien en la oración, recuerden ustedes, lo que tiene que brotar es un diálogo. Y lo primero que nosotros decíamos en la oración, pues es el escuchar. Entonces, en la oración nosotros pedimos un silencio que nos permite escuchar. Generalmente, nosotros ese silencio se lo pedimos al Espíritu Santo. Dispón mi mente, dispón mi corazón, mi atención, para que escuche la palabra, y la palabra es Cristo, porque Él es el que nos viene a hablar, ¿no? De Dios. Y entonces ya ahí le puedo hablar a Cristo, Señor Espíritu Santo, dame esa serenidad de corazón para que escuchando a Cristo o escuchándote a ti, Cristo, pueda conocer más al Padre Dios, que es tuyo, que es mío, el Padre nuestro, y me voy disponiendo. Pero lo esencial es que tenga yo contacto con la palabra, y desde la palabra yo descubra qué se me dice, y ahí venga ya mi respuesta, lo que yo puedo ofrecer, lo que yo puedo dar, de tal manera que entonces poco a poco mi oración se vaya enriqueciendo. Esta partecita es la que será como nuestro desafío, pero tiene que ser a manera de plática, no así como que muy, como si fuera como académico, ¿no? Esta parte del Padre, esto al Hijo, esto al Espíritu Santo, porque si no, no va a fluir como natural. Tiene que ser en esa espontaneidad del contacto que establecemos hacia Dios. No sé si con esto un poquillo. Ahí en el caminar, perdón, pueda también ayudar quizás la experiencia, pues obviamente de los santos. Y entonces puedo yo buscar oraciones al Espíritu Santo, oraciones al Hijo, oraciones al Padre, y esa misma realidad pues ya me puede ayudar, ¿no? En esta partecita. Pero ya es esa parte de lo que yo puedo ir pues buscando como estableciendo, ¿no? Como una especie de experiencia. Ujú. Ok, padre, muchas gracias. Ok. Vamos con Isela. Gracias, padre. Ahorita usted comentaba algo muy interesante, que cada uno de los seres humanos tenemos a Dios pues en algún concepto. En algún momento yo tenía a Dios como que por las experiencias que me pasaban, pues sentía como un castigo.
en lo largo de este tiempo que he estado en la escuela de la fe y que he aprendido más de su palabra, me doy cuenta que Dios no es un Dios castigador. Usted nos daba en el curso pasado, nos comentaba que las vivencias que a veces tenemos es porque pues somos materia y pues las enfermedades a veces decimos que Dios nos manda esta enfermedad porque nos castiga. Y uno, pues sí, sí cree eso, ¿no? Y a veces hasta uno dice, ay, Diosito, ahora sí me estás cargando la mano. Y de pronto, pues también la respuesta, uno mismo se pregunta y uno mismo se responde en decir, pues es que algo quieres de mí, algo quieres sacar de mí, o estás probando mi fe, o uno empieza a buscar uno sus respuestas, tal vez porque así nos convienen las respuestas, porque es una forma como de ayuda o de autoayuda, el decir, bueno, estoy viviendo esta situación difícil, sé que no lo haces porque me estés castigando, pero seguramente quieres probar mi fe y yo tengo fe que tú me vas a ayudar. Entonces, me queda claro que por ser materia, pues las enfermedades ahí siempre van a estar y van a existir. Dios no me castiga, pero también puedo quedarme con ese Dios que vea qué tan fuerte puedo ser en agarrarme de él para poder salir adelante de todas las cosas que me sucedan. O sea, sé que no me las manda, eso me queda claro, que no me las manda porque me está castigando, pero bien, es bien cierto, o así lo asimilo yo, o así lo entiendo, que, ok, no me las manda él, pero las estoy viviendo, pero sí me agarro de la mano de él y él me va a ayudar para enfrentarlas. O sea, está bien así como yo tengo a Dios en mi corazón o en mi vida, o sea, estoy en lo correcto o nada que ver. Yo pienso que esta realidad, pues obviamente nuestra fragilidad humana, pues nos sacude. Cualquier dificultad que atravesamos no es sencilla, ¿no? Que nosotros pues la sumamos. Pero ante situaciones que en su gran mayoría, no todas, podemos darnos cuenta que se deben a la estructura de pecado en que vivimos y en la que participamos, en tantas ocasiones y en tantos momentos podríamos decirle a Dios, bueno Señor, en medio de esta dificultad, de esta enfermedad, no tanto como qué quieres, porque si no sería como que tú me lo mandaste para ver qué saco, ¿no? Pero sí como decirle a Dios, Señor, en esta situación, ayúdame a encontrar algo bueno, algo en lo que yo crezca, algo en lo que yo pueda caminar. Esto creo pues daría mucho fruto, ¿no? Porque puedo yo trabajar, no sé, mi paciencia, a lo mejor si tengo un familiar enfermo, la parte de la caridad que me merece mi día con día. Entonces, esta realidad pues tendría que ser interesante que yo la trabajara, ¿no? ¿Qué realidad de esto voy asumiendo de la mano de Dios? Hoy en la mañana me pasó algo muy, 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 muy curioso que me llamó la atención sobremanera, ¿no? Estaba yo en las lecciones, generalmente al estar en clases, el teléfono pues está bloqueado, no entran llamadas ni nada. Y entonces al salir al primer descanso, al mismo tiempo observo que me había entrado llamadas de dos de mis hermanas. Entonces, de inmediato, pues el pensamiento, pues pasó algo, ¿no? Me hablaron y me hablaron al mismo tiempo, pues algún accidente, alguna cosa por el estilo, y ya le marqué a una y de inmediato bloqueó la llamada, y le marqué a otra y la otra no contestó, y dije, no, pues algo pasó, ¿no? Pero en esas situaciones, algo que yo he aprendido a hacer, pues, Señor, pues no sé, lo que sea, pues en tus manos, ahí te los encargo. Ahorita estoy acá, tengo que seguir acá, ¿no? Y entonces ya desbloqueé el teléfono, pues para si volvían a marcar o entrar alguna llamada, pues estar ahí al pendiente, ¿no? Ya hablando con los muchachos, ¿saben qué? Pues posiblemente recibo una llamada, tengan que salir tantito de clase, ¿no? Pero ya después platicando, coincidentemente, una me bloqueó porque estaba en el banco y la otra no escuchó el teléfono. Pero pues ni el caso, o sea, ni siquiera estaban juntas ni nada, y las dos llamadas que entraron de parte de ellas
fue porque se les marcó el teléfono. A la hora ahí de que ven, luego agarraron el teléfono y se marca, pues las coincidencias, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos como que aplicar eso. Ante circunstancias donde a veces, por ejemplo, la imaginación, así tan lo simple, ¿no? De inmediato vuela pensando cosas malas, imaginando no sé cuántos escenarios. Ay, a ver, espérame. Señor, pues no sé, en tus manos, en tu confianza. Y ahí está. Está esta situación que me está rebasando, ¿no? Entonces, en esa situación adversa que hoy tengo, Señor, pues nomás ayúdame a ver qué puedo sacar aquí de bueno. ¿Qué saco de ahí de bueno? Pues una confianza en ti, en tu providencia, Dios sabe. Y ahí es donde entonces vamos haciendo esa experiencia, pues que no nos resulte con ese pensamiento, ¿no? Así como que de veras es que Dios se la toma con nosotros. Yo creo que en algún momento a todos nos pasa, y obviamente en nuestras familias, entre más numerosas son, con más certeza sucede que ya se cayó uno, ya se enfermó uno de esto, ya se enfermó el otro de aquello. Yo alguna ocasión les hacía burla en mi casa, pues ya piden ahí en la clínica que les den calendario, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque entraba uno y salía el otro, y salía el otro, y entraba el otro. Y en el seminario yo lo aprendía, porque bueno, entre tantos escuincles, pues sí, no era una cosa, era otra, era con uno que se cayó, que se fracturó, que lo... Entonces, es algo normal, ¿no? Hasta cierto punto, pero obviamente si sentimos que luego nos lleve sobre mojado. Entonces, ay, Señor, no, no te pases. Pero más bien ahí es, Señor, bueno, ¿qué saco aquí? ¿Qué saco contigo? ¿Qué saco de ti? Por ahí, más o menos, podemos gestionarnos en ese sentido esta partecita. Ujú. Gracias, Padre. Muy bien. Bueno, creo que estamos ahí a mano. Les voy a dejar la primera tarea, que sería como parte de nuestro examen, en lo que ya nosotros, pues vamos ahí caminando y vamos conociendo. Entonces, ya sería para examen esto, pero lo vamos a ir complementando. Eso se los pido que me lo puedan hacer llegar a más tardar dentro de 8 días. Allá mi correo electrónico, en la parte de que lo pueden hacer en computadora, lo pueden elaborar en Word. Si alguien tiene dificultad en ello, pues ya nos lo comenta, ¿no? Yo ahorita a la hora que les mande lo de la clase, ya les diría, así tiene que ir el archivo. Por la cantidad de alumnos que luego tengo, sí les pido mucho el ubicar bien en los archivos, porque si no luego se me hace una perdedera tremenda, ¿no? Entonces, básicamente les voy a pedir que a su archivo o a lo que me manden le pongan su nombre. No más con eso ya. ¿Cómo se llama el archivo? Su nombre, para que así yo pueda ubicar ya precisamente de qué se llega. Y entonces, si alguien de plano así dijera, padre, es que yo, si yo no puedo, pero para nada meterme a esto de la computadora, de no les sé escribir a la máquina o no sé, a mano, le toma su foto y me la manda, ¿sí? Pero yo más bien le invitaría, pues, a que se anime a aventurarse, vea. Digo, si ya andan acá en el Zoom, pues no le tengan miedo a las otras cosas. Háganme no más de una hoja, no más de una hoja, una oración a la Santísima Trinidad, donde se le hable al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y luego a todos juntos. Ujú. Diríamos como que va a ser un cafecito entre cinco, entre ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y luego entre Dios, que son estos tres. Ajá, vamos a tener ahí cinco sujetos. Soy yo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Dios. Ujú. No más de una hoja, ¿sí? Padre, me salió, Padre, una perdón, pregunta. permíteme, Padre, ¿podría? permítame terminar y ahorita resolvemos, ¿sí? Sí, Entonces, gracias, pues. sí. Entonces, si a alguien le sale un poco más, no pasa nada, no se angustien, ahí lo colocamos, ¿sí? Pero la idea es que tampoco se hace como que, ay, es que voy a quebrar los dedos, es que no sé, no, no. La idea es que sea algo de lo que yo voy tratando de ir recibiendo, de lo que voy viviendo y que refleje ahí la experiencia. Si nada más les pido entonces
antes de la clase de la semana que viene. Ujú. Ahora sí, ¿usted va a preguntar algo, Elenita? Sí, padre, por ejemplo, la oración tiene que ir dirigida, por ejemplo, al Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santo Santificador. Así quiero entender, No. ¿no? Al Padre, pero sin nada más. Al Ah, Hijo, ok, sin nada más. Al Espíritu Santo, sin nada más. Ahí ok. ya llevo tres invitados. Sí. Falta usted, que es la que está escribiendo, ya serían los cuatro. Ya usted la está escribiendo, pero falta un invitado que sería Dios, todos juntos. Ujú. Esta tenía que ser la más fácil, porque es generalmente lo que más hacemos. Cuando a veces rezamos, solamente le hablamos a Dios en general. Dios mío, te pido esto, te pido lo otro, te pido aquello. No nos detenemos a pensar si le pedí al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Lo pido en general, sin bronca alguna, ¿no? Esa tendría que ser la más fácil. Y ya tendríamos que ir como ubicando un poquito a las personas divinas. Entonces, les encargo ahí esa partecita. Ujú. Bueno, vamos a terminar. Voy a hacer una oración. Esta oración bueno, se puede hacer antes de la celebración de la Eucaristía. Es del Papa Clemente XI. Ahí la pueden buscar. Es una oración dirigida al Padre Dios. Es una oración que venía, o viene, perdón, en los misales, en el misal romano, si alguien está luego en la liturgia en sus parroquias, y luego cambian las traducciones. Pero la traducción quizás más bonita es en el misal que estaba antes, en una traducción, bueno, particularmente a mí me gustaba. Pero vamos a terminar con esta oración de San Clemente XI a Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe para que crea con firmeza. Espero en ti, pero ayúdame a esperar sin desconfianza. Te amo, Señor, pero ayúdame a no volver a ofenderte. Te adoro, Señor, porque eres mi creador y te anhelo, porque eres mi fin. Te alabo porque no te cansas de hacerme el bien y me refugio en ti, porque tú eres mi protector. Que tu sabiduría, Señor, me dirija y tu justicia me reprima. Que tu misericordia me consuele y tu poder me defienda. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos, te ofrezco mis palabras, ayúdame a hablar de ti. Te ofrezco mis obras, ayúdame a cumplir tu voluntad. Te ofrezco mis penas, ayúdame a sufrir por ti. Todo aquello que quieres tú, Padre, lo quiero yo precisamente porque lo quieres tú, como tú lo quieras y durante todo el tiempo que lo quieras. Te pido, Señor, que ilumines mi entendimiento, que fortalezcas mi voluntad, que purifiques mi corazón y santifiques mi espíritu. Señor, hazme llorar mis pecados, rechazar las tentaciones, vencer mis inclinaciones al mal y cultivar las virtudes. Dame tu gracia, Señor, para amarte y olvidarme de mí, para buscar el bien de mi prójimo sin tenerle miedo al mundo. Dame la gracia de ser obediente con mis superiores, solícito con mis amigos y generoso con mis enemigos. Ayúdame, Señor, a superar con austeridad el placer, con generosidad la avaricia, con amabilidad la ira y con fervor la tibieza. Que sepa tener yo prudencia, Señor, al aconsejar, valor en los peligros, paciencia en las dificultades y sencillez en los éxitos. Concédeme, Señor, atención al orar, sobriedad al comer, responsabilidad en mi trabajo y firmeza en mis propósitos. Ayúdame a conservar la pureza del alma, a ser modesto en mis actitudes, ejemplar en mi trato con el prójimo y verdaderamente cristiano en mi conducta. Concédeme tu ayuda para dominar mis instintos, para fomentar en mí tu gracia, para cumplir tus mandamientos y obtener mi salvación. Enséñame, Señor, a cumplir la pequeñez de lo terreno, la grandeza de lo divino, la brevedad de esta vida y la eternidad de la futura. Concédeme, Padre, una buena preparación para la muerte y un santo temor al juicio, para librarme del infierno y obtener tu gloria. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendiga hoy y siempre. Amén. Bueno, pues ahí está ahí nuestra oración.